Vino Madonai vino aleno mahasia de no conen aleno mahasia de no coneneu. En el orden de Zeraim, que es el primer orden de los 6 órdenes de la Mishnah, pues tenemos los siguientes órdenes. Tenemos el recurso memotécnico, el Zman Nakat. Ese es el recurso memotécnico para recordar cuál es el orden de los 6 órdenes de la Mishnah, que corresponden cabalísticamente a los Ze'er Anpin, la conexión entre el mundo superior y el mundo inferior a través de la Torah oral. Zma son Zeraim, tratado de Zeraim, que es el orden de Zeraim, perdón, que el primer tratado es Pea y después viene Berajot. Vamos a empezar hoy aquí con Berajot, que pertenece al tratado de Zeraim. Este es Moed, que son los Shabbat y las diferentes fiestas, Eruvim, etc. Nashim, Nezikim, Nashim, pero Nezikim, todo lo que tiene que ver con daños al prójimo. Tenemos tres tratados principales, que es Abakamá, Baba Metzia, Baba Bakra. Aquí tenemos Nashim, de mujeres, es decir, todo lo que tiene que ver con leyes de pureza, ¿no? Mujeres, etc. Kodashim, que son de purezas, y Toaro, Kodashim, perdón, que es santidad, todo lo que tiene que ver con santidad, y Toaro, que es de pureza. Ok, entonces Magnacat, cuando vean eso, Magnacat quiere decir, pero nosotros vamos a marcarnos hoy el tratado, vamos a empezar por Berajot, por Berajot. ¿Ok? Está bien. Este tratado de Berajot se ocupa sobre las distintas expresiones en el rezo, la comunicación con Hashem, Berajot, porque la palabra Berajá viene de Breja, que es una piscina en hebreo, para tratar de explicar. ¿Qué es una piscina? Es un contenedor de agua, que es la máxima bendición material, igual que la Berajá es lo que contiene la Torah, la comunicación de nosotros con Dios directa a través de una Berajá, de una bendición, y por lo tanto es la máxima expresión de la Torah, que es agua también, agua espiritual. Entonces, decir una Berajá es nuestra comunicación más directa con Dios, como ya dijimos. Entonces ahí es la máxima fe, cuando la fe se convierte en emuná, que es la práctica, inmunim, la práctica diaria del contacto con Dios, y no una fe que se queda en el corazón estancada, una fe de sentimiento solamente, sino una fe de acción, una fe de acción. Ahora, aquí vamos a ver las bendiciones para toda ocasión, de disfrute, de agradecimiento, de rezo, etcétera, que es toda la normativa judía en la vida diaria. Eh, el Rambam, en su introducción a la Mishnah, que nosotros estamos estudiando también, dice, ¿por qué Rabbi Yehuda, así el compilador de la Mishnah, comenzó con Berajot? ¿Para qué? Porque dice, el profesional, el doctor, el médico que quiere la salud de su pueblo, utiliza la medicina preventiva. Y la medicina preventiva para todo es bendecir a Dios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos 19 bendiciones en la vida. Bendición
al levantarnos 18 bendiciones, después al acostarnos una bendición, al ir a las son nuestras necesidades fisiológicas, al comer pan, todo está lleno de bendiciones, que eso es la medicina profiláctica. Después viene todo lo que viene de Zeraim. Después de que termina Berajot, viene todo lo que tiene que ver con la agricultura. El Talmud de Jerusalén habla sobre, a fondo sobre la agricultura y la Mishnah. El Babilonia no, porque Babilonia, estamos los judíos en el exilio, no tienen que cumplir las leyes agrícolas de la tierra de Israel. Entonces, por lo tanto, lo que importa más ahora es las bendiciones, la comunicación donde estemos. Estamos comunicando, estemos en un avión, en el tren, en otro país, en el campo, en la montaña, en nuestra casa, en la sinagoga. Nos comunicamos con Dios con Berajot. Baruch atah Hashem, bendito tú Hashem. Entonces, después viene todo lo que tiene con la briga agrícola. Ahora, este tratado de Berajot tiene, ¿cuántos capítulos? Tiene 9 capítulos. 9 capítulos. El primer capítulo es Mehematai. Vamos a hablar sobre la lectura de la Shema, de cuándo, etcétera. Todo lo que tiene con el Shema Israel, todo lo que tiene. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera Mishnah. Dice así. Mehematai korim et Shema be'arbit. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, עד סוף האשמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר. חכמים אומרים עד חצות, רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. מעשה שבאו בנות מבית המשתה, אמרו לו, לא קראנו את שמע, אמר להם, אם לא עלה עמוד השחר, חייבים אתם לקרות, ולא זו בלבד, אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. הקטר חלבים באיברים, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. וכל הנאכלים ליום אחד, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר. אם כן, למה אמרו חכמים על חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. La pregunta es aquí, comienza la Mishnah comienza con la letra Mem. Por eso en el Shema Israel dice, Bedibarta Bam, y hablarán Bam en ellas. En ellas la palabra Bam, si la vamos a ver antes de empezar en la traducción de la Mishnah, la palabra Bam contiene 2 letras. En ellas quiere decir en ellas. En ellas que son la Torah escrita y la Torah oral. Vamos a explicar por qué. Porque la Torah escrita, los 5 libros de Moshe o Humash empiezan con la palabra Bereshit, que empieza con Bet. Y la Torah oral, que es la Mishnah, empieza con la letra Mem, que es Mehematai. ¿Desde cuándo? Entonces, aparte, da una sumatoria de 40 más 2, 42. 42 es el tetragramatón, el nombre sagrado de Dios, tiene 42 letras que utilizaba en el templo. Entonces, vamos a ver, empezar la primera Mishnah, dice así. ¿Desde qué momento puede ser recitado el Shema Israel? Oye Israel, por la tarde, dice por la noche, Be'arbit. Antes de Be'arbit, porque la mitzvah dice, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y sabemos que el día para nosotros empieza según la Torah, Vayere Vayboker, y fue noche y fue día. Entonces, por la noche, ¿en qué día se puede? ¿En qué momento? Dice, desde el momento en el que los sacerdotes, los Kohanim, Cohen quiere decir sacerdote, Kohanim sacerdotes, entran para comer de la ofrenda hasta el final de la primera vigilia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Ok. Entonces, Rabbi Eliezer dice, los sacerdotes entran para comer de la ofrenda hasta el final de la primera vigilia.
Ahora viene la otra opinión, pero los sabios, los jajamín, dicen que se puede recitar Shema Israel hasta la medianoche. Rabban Gamliel, por otro lado, afirma que se puede recitar hasta la salida del crepúsculo. O sea, no hasta la salida del Rabban Gamliel Omer, no crepúsculo, sino hasta el alba, que está mal traducido, hasta el alba. Entonces, dice, ¿desde cuándo se puede comer? Entonces, hay tres opiniones. Primero, Rabbi Eliezer me dice hasta el final de la primera guardia, la primera vigilia de los Kohanim, de los sacerdotes. Jamín dice hasta la medianoche. Y Rambam Gamliel dice hasta que salga el alba, hasta el alba. Más hacer, hay un suceso, aquí nos cuenta la Mishnah un suceso, que vinieron los hijos de Betamishte, vinieron de una fiesta, puede ser una boda, etcétera, más seguro. A Bruno le dijeron, lo Karim el Shema, todavía no hemos leído el Shema Israel que corresponde al de la noche. Les dijo, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel les dice, mire, si no subió todavía el alba, si no ha llegado la hora del alba, ustedes están obligados todavía a decirnos, no solamente esto, sino, no solamente con respecto al Shema Israel, le voy a enseñar una regla general que se la van a abrir a sus hijos, no solamente esto, sino que todo lo que dijeron los jajamín, los sabios, que es una mitzvah que se puede cumplir hasta la medianoche, la mitzvah de verdad la pueden cumplir hasta el alba, hasta el alba. Por ejemplo, entonces empieza a nombrar algunas mitzvot que se pueden cumplir hasta el alba. Ekter Halavim Be'emarim le dice, la cremación de las grasas y de los miembros del animal que es ofrendado. Se puede hacer hasta la salida de la aurora. De todo lo que ha de comerse en el día, subsiste la obligación hasta la salida de la aurora. Si es así, entonces, por qué los sabios dijeron hasta la medianoche? ¿Por qué los sabios? Para apartar a la persona del pecado. Para apartar a la persona del pecado. Ok. Mm. Vamos a ver de qué momento se puede ser recitado el Shema por la tarde, ¿verdad? Ahora este tratado, como se ocupa de las leyes, de las bendiciones y de las oraciones, vamos a hablar todo este tratado de ver el Tanaíta, el Taná, el sabio de la Mishnah se llama Taná. En arameo, Taná y Lashim se intercambian. Es como si dijera Shana o Mishnah, ¿ok? Entonces, el Taná. Muchos sabios de la Mishnah se llaman Tanaim, los Tanaítas. Por ejemplo, la Pía Akiva, la Shimon Bar Yochai, la Pía Eliezer, etcétera. Todos los que estamos hablando son Tanaítas porque estamos en la Mishnah. En español dicen Tanaítas, en hebreo dicen Tanaim, Tanaim, o Tana. Ok. Ahora, ¿por qué eligió aquí el Tana, el sabio de la Mishnah? Comenzar con la lectura de Shema, que es una mitzvah, es un precepto de la Torah. ¿Por qué? Dice la Torah, hablarás, Bedibarta,
Beshivteja bebeteja, ublechteja badelech, ubshochteja ukumeja. Lo leemos en el Shema Israel 4 veces al día. Y se hablará de la Torah, o del Shema Israel en este caso, estando en tu casa, mientras estés andando por el camino, viajando, etcétera, al acostarte, que así empieza el día, al acostarse y al levantarte. De aquí aprendemos que el Shema mínimo se debe, según la Torah, 2 veces al día, que es al acostarse y levantar. Nosotros hoy en día la leemos 4 veces. ¿Por qué? La primera hay un Shema Israel antes de Korbanot en la mañana, antes de hablar de los sacrificios y del Ketoret y todo, en la Tefilá Shahar. Y después el Shema Israel de Shaharit. Después tenemos el Shema Israel de Arbit, el resto de la noche. Y después tenemos el Shema Israel antes de acostarnos. Tenemos 4, pero básicos son 2. Al acostarte y al levantarte. Entonces, este tratado empieza el momento de recitar la Shema, ¿verdad? Al acostarte. ¿Por qué? Porque empieza todo por la noche. Entonces, primero va a hablar de acostarse. Ahora, ¿cuál es el parámetro que da para decir desde cuándo se puede decir? Dice, desde el momento en que los kohanim, los sacerdotes, entran para comer de la ofrenda, que es la teruma, la truma, que reciben de las primicias de los frutos. Una vez separadas de la cosecha, estos bikurim, se llaman bikurim las primicias, se apartaba la teruma, que quiere decir trimea, quiere decir saca el 2% de 2 de 100, que es 2%, trimea, teruma, que son 2%, tridemea, 2 de 100, que eso es lo que recibía el Cohen. Ahora, esta respuesta, este parámetro que nos está dando, no representa una medida exacta, pero empieza a conectarte y a darte a entender para que sepas un poquito más de la ley referente a cuándo se puede comer esa terumá, esa ofrenda, y eso nos conecta con las leyes de pureza e impureza. ¿Por qué? Porque la condición para que el Cohen, el sacerdote, los Kohanim, los sacerdotes puedan comer de la teruma era que deben estar puros en el momento de comerlo. Y si el Cohen la comía en un estado de impureza, se llamaba, en Bañik, dice, castigo de muerte. Por eso los Kohanim que estaban en estado de impureza se purificaban mediante que iban al mikveh, al baño ritual, la piscina ritual, esperaban hasta el anochecer, salían 3 estrellas para hasta el anochecer, cuando comenzaba el nuevo día, y ahí ya podían comer de la teruma. El tiempo exacto permitido para comer de la teruma, entonces, Set Akohavim, la salida de las estrellas, cuando se veían ya unas 3 estrellas mínimos en el cielo. Ahora, si vemos cómo se volvían impuros los Kohanim, si sufrían de lepra espiritual, se habían tocado un reptil muerto, etcétera. La Mishnah aquí nos enseña que en el momento en el cual los Kohanim pasan de estado de impureza al estado de pureza, con la aparición de las estrellas, claro, con la inmersión en el mikveh, etcétera, tienen la obligación de la lectura del Shema primero, la cual podrá ser leída hasta el final de ¿qué? De la primera vigilia, dice ahí, según Rabbi Eliezer, es decir, hasta el primer tercio de la noche, que se llama el primer tercio de la noche, que es la primera vigilia, ya que está dividida en 3 vigilias. La Mishnah trae 3 opiniones sobre el momento final de lectura Shema durante la noche. Parece bien, okay.
Ahora, ¿por qué tres opiniones? Como dice Ushok Beja al acostarte, en la Torah puede entenderse cuando te vas a acostar. El tiempo de lectura será el tiempo en el cual la gente se prepara a dormir en la primera parte de la noche. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer Ben Orkenos, para que se acueste con la bendición protectora y cumpliendo una mitzvah de decir el Shema Israel, una mitzvah directa de la Torah. Los sabios dijimos, si nos acordamos, que se puede recitar el Shema hasta la medianoche. Da una solución intermedia. Te quedaste dormido, te levantaste, medianoche, todavía la puedes. O llegaste tarde como bueno, en el caso que vimos que yo tarde del Mishte. Ahora, Ramban Gabriel, la tercera opinión, afirma que se puede decir hasta la aurora, hasta, hasta el lucero. Todo el tiempo que la gente se va a dormir, una persona que se va a dormir a última hora y se va a dormir a la aurora. Ocurrió una vez, es el suceso que estamos hablando, vio los hijos de una fiesta de la boda, bien entrada la noche y no alcanzaron a recitar Shema, y les dijo, si el lucero, el alba no llegó, todavía tienen tiempo de recitar. Ahora, esta opinión de Rabban Gamliel era contraria a los de los sabios Jajamín, que decían que la mayoría de la gente se acostaba hasta medianoche. En el caso de los hijos de Rabban Gabriel, ya había pasado el tiempo de lectura del Shema, si es la opinión de la medianoche. El rabino, Juan Gabriel, para convencerlos de lo justo, dice que los sabios están de acuerdo con su opinión. Dijo, pero no solo en este caso, hijos míos, sino en todo lo que los sabios han dicho hasta la medianoche, la obligación subsiste, permanece hasta la salida de la aurora del lucero, que es el final de la noche. Y Rabban Gamliel le trae unos ejemplos para tranquilizarlo, para apoyar su posición. Dice el quemado de las grasas, de los vivos animales, que esto se hacía de noche, se hacía hasta, había chance, hasta el lucero. Entonces, como dice, esta es la ley del holocausto, de lo que se quemaba absolutamente, es el holocausto que será encendido sobre el altar por la noche, hasta la mañana, y el fuego del altar lo consumirá. Entonces, como dice hasta la mañana, se supone que es hasta el lucero, porque es el final de la noche. Así mismo está cuando habla de el sacrificio del holocausto, Shelamim, en la ahora, en la ola, en la ola. Entonces, todas esas ofrendas que se comían en el día podían hacerlo la aurora, hasta el lucero. Como dice también la Torá, será comida en el día de su ofrenda, no dejarán de él hasta la mañana. La mañana tienen chance, que es la aurora. Entonces, ¿por qué dijeron los sabios hasta medianoche? Si durante toda la noche se puede cumplir con el precepto este citado, marcar la persona de los sabios siempre hacen cercas protectoras. Por ejemplo, Shabbat sabemos que no puedo utilizar este bolígrafo. Ahora, pero si lo toco no hay previsión de la Torah. Lo que hicieron los sabios, denominan a este bolígrafo cualquier cosa, objeto que no puede ser Shabbat, mukse. Entonces este bolígrafo, como es mukse, yo voy a guardarlo en mi mesita de noche, lo voy a cerrar en mi escritorio y no lo voy a tocar, lo voy a fuera de mi alcance. Entonces, este bolígrafo en Shabbat se llama mukse, ¿para qué? Si lo toco, no estoy haciendo ningún trabajo prohibido según la Torah.
pero sabes, mira, no lo toques. Se te puede olvidar, se te puede pasar, eh, etcétera. Y puedes escribir sin querer. Entonces, llama la noche, algo que no debes tocar, y así te hace una cerca protectora, ¿verdad? Te hacen algo, un campo de protección para que no lo toques y así te alejas del pecado. ¿Ok? Entonces, esa es la cosa. Baruch Hashem Leholam, si les gustó, pongan eso, recomiéndelo y poco a poco tenemos Mishnah por Mishnah hasta que Dios nos dé. Esa es la base de toda sabiduría del Talmud, del Zohar. Baruch Hashem Leholam, amén. Amén.